Muchas gracias a la Jucopo por la invitación y a los legisladores por su atención. Para AmCham, este espacio sin duda es una oportunidad de hablar de las soluciones que México necesita en materia de energía eléctrica y de los acuerdos a partir de los cuales podamos construir avances importantes, como ciertamente lo mencionó ya el embajador Salazar. Nosotros representamos a más de 1000 empresas que juntas generan 8,5 millones de empleos en México y que han sido aliadas de este país, igual que la Constitución, por 105 años. Todas estas empresas consumidoras de electricidad. Son empresas comprometidas no solo con la recuperación inmediata, sino con la transición hacia una economía nacional sostenible, incluyente y competitiva. Para que esto suceda, necesitamos acciones responsables con la sociedad y con el medio ambiente, pero también necesitamos reglas claras y certeza jurídica. En este sentido, coincidimos con algo que se ha repetido ya en este Parlamento abierto, que el acceso a la energía eléctrica es clave para la competitividad de México, para la integración de América del Norte, para poder responder a la emergencia climática y para ofrecer energía suficiente, oportuna, de mejor calidad y a precios competitivos a todos los mexicanos. Es decir, la prioridad debe ser garantizar que en México las nuevas generaciones tengan electricidad confiable, barata y sobre todo limpia. Actualmente, 1 de cada 3 pesos de inversión extranjera en el sector energético viene de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Para estas empresas es muy importante que haya un mercado abierto, competencia y reglas claras. Por esta razón, lo que nos preocupa de la iniciativa es que afectaría la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica, y que sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el TEMEC. ¿Por qué afectaría la inversión? Pues esta iniciativa es la más reciente de varias acciones encaminadas a proteger a las empresas energéticas estatales en detrimento de las privadas y de la libre competencia del mercado. La reforma cancela, antes de su vencimiento, permisos y contratos sobre los cuales se hicieron inversiones muy importantes. Esto no solo genera desconfianza entre los inversionistas, sino que afecta legalmente los derechos de las partes. En paralelo, impactaría la producción industrial porque en lugar de comprar electricidad en un mercado abierto, habría un jugador con ventaja que además sería el mismo que ponga las reglas del juego. ¿Por qué compromete la transición energética y la integración de las cadenas de suministro? Pues primero, porque si se limita la inversión del sector privado en renovables, se limita también la posibilidad de que México alcance la meta de generar 35% de energías limpias para el 2024, para lo cual ya vamos tarde. Y segundo, porque cada vez vamos a necesitar más energías limpias y por ende más inversión para generarlas. Por ejemplo, las grandes empresas americanas tienen compromisos climáticos tan serios como poder llegar a operar con el 80 o el 100% de energías limpias en la siguiente década. Esto quiere decir que si no pueden cumplir con sus compromisos porque México no es capaz de proveer suficiente energía limpia, estas empresas no podrían seguir operando en el país. La industria depende de la electricidad y el empleo depende de la industria. Las empresas necesitan contar con un abasto seguro y oportuno para operar, pero también para responder a la demanda de las cadenas de suministro, en especial las que tenemos con los Estados Unidos, de las que dependen millones de pymes y que hoy son la clave para apalancar la recuperación económica de México al desarrollo integrado con Norteamérica. Señores, si no podemos ser proveedores confiables para nuestros socios, dejaremos pasar la oportunidad de atraer a México nuevas inversiones, incluidas aquellas de Asia, infraestructura, tecnologías y, por supuesto, empleos. ¿Por qué esta reforma contraviene el TEMEC? Con la renegociación del tratado que la actual administración logró concretar en el 2019, no solo ratificamos un modelo de libre comercio, sino que además sumamos energía y sustentabilidad como pilares de la visión regional que compartimos con Estados Unidos y con Canadá. Paradójicamente, esta reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del tratado constituye una expropiación indirecta, afecta el principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a los órganos reguladores,
y pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales, porque el TEMEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes. Lo anterior explica la contundencia de al menos 22 extrañamientos, tanto del gobierno como de la industria de los Estados Unidos, que han denunciado los riesgos de esta iniciativa. Resultado de estas preocupaciones es que durante su visita a México, la secretaria de Energía de Estados Unidos reiteró que la reforma dificultaría los esfuerzos conjuntos en sostenibilidad, pero que si mantenemos y mejoramos mercados energéticos abiertos y competitivos, México puede llegar a ser un líder en energías limpias, crear millones de empleos bien remunerados y una industria de exportación regional. Seguramente la reunión de mañana entre el presidente de la República y John Kerry, el responsable de la política de cambio climático de Estados Unidos, será una oportunidad adicional de alinear esfuerzos binacionales en esta materia. Finalmente, la pregunta sería, ¿por qué encontrar las mejores soluciones en materia de electricidad es importante para todos? Pues porque todos somos usuarios de electricidad y dependemos de ella. Sin duda, el modelo actual es perfectible, pero ello no implica que la única o la mejor alternativa sea una reforma constitucional en los términos que se ha planteado. Para AmCham, lo más importante es que este y otros diálogos nos lleven a avanzar en la dirección correcta, es decir, energías limpias, competencia y certeza jurídica. Hablemos del futuro, de los jóvenes y de cómo sí podemos aprovechar las oportunidades que nos lleven a ser un país no solo más competitivo, sino más responsable. Gracias. Además de lo que vas a decir, Ana, ahora sí que, ¿cómo ves esto? Gracias, Javier. Pues yo creo que un punto de coincidencia es que es difícil entender hoy la economía de México sin los Estados Unidos y viceversa. Y en este sentido yo creo que el TEMEC ha demostrado ser la mejor herramienta para atraer nuevas inversiones, desde luego empleos y oportunidades. Pensemos que en México hay 2 millones de jóvenes que cada año salen al mercado laboral. En este sentido, yo coincido con el licenciado Jiménez Vázquez en que el derecho no tiene por qué ser estático y que por el contrario, tenemos el reto de adaptarnos a la realidad y a las oportunidades que se nos presentan y los retos que se nos presentan hacia futuro. Pero con eso en mente creo que es muy importante entender el costo de decisiones tan serias como la que implica no cumplir con nuestros compromisos comerciales con los Estados Unidos y Canadá puntualmente. Y en el ánimo de lo que tú decías, de cómo ayudamos a los legisladores con la gran responsabilidad que tienen de pronunciarse respecto a esta iniciativa, pues yo pondría en la mesa 2 temas. Uno lo mencionaba Ken, hablar de cambios no retroactivos, que es un principio fundamental del derecho, sino prospectivos, idealmente que estén alineados con los compromisos internacionales de México. Y otro punto que me parecería relevante es escuchar cuál es la interpretación de las autoridades de Estados Unidos y de Canadá y de los expertos, que finalmente pues van a ser nuestras contrapartes. A ver, te pregunto directamente, la interpretación que hace el doctor respecto al tema de si están los energéticos o no están los energéticos en el TEMEC, ¿estás de acuerdo con ella? No, no estoy de acuerdo, porque como especificaba Ken, se refiere específicamente al tema de hidrocarburos, sí, y no hay una reserva adicional.